Buenas tardes con todos los que en este momento se encuentran conectados en la señal de la página de Facebook de la Asociación de Profesores de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Un saludo efusivo, caluroso a todos ustedes. Estamos iniciando de este modo un nuevo espacio de encuentro, de reflexión, de diálogo entre los actores del hecho educativo en la universidad. La universidad pública precisamente que está lejos de ser una simple fábrica de profesionales, es más bien un escenario de desarrollo humano en todos los planos, una fuente inagotable de creatividad y empeño por construir un mundo mejor. Es el espacio en el que se forjan las amistades más leales y los sentimientos más nobles de la juventud estudiosa y luchadora, de los docentes abnegados y profundamente comprometidos con la tarea de educación emancipadora, también de los empleados y trabajadores que hacen posible que esta gran estructura del saber funcione. La U somos todos y todas, y aquí estamos para conversar sobre ella. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa producido por la Asociación de Docentes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que lleva por nombre Con el Profe, y estará dirigido por nuestro compañero y amigo Roberto Herrera. Comenzamos así, amigos y amigas, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a pedirles a aquellos que ya están conectados a nuestra señal que por favor nos ayuden con compartiendo este espacio, ¿no? Para que todos podamos participar de este diálogo. Roberto, quedamos con usted. Muchas gracias, Franklin. Dar un saludo a Alejandra Cela, quien nos acompaña esta tarde, estudiante de la carrera de Comunicación Social, y también a nuestra compañera Joana Anabel Garzón, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Sí, es un intento, es una iniciativa que estamos iniciando desde la Asociación de Profesores de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en el ámbito de poder conversar con diversos actores, en este caso de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Próximamente también tendremos invitados de otros sectores en torno a diversos temas que se presentan fruto de esta pandemia que estamos viviendo como humanidad. Entonces, quiero darles la bienvenida a todos quienes están conectados, escuchándonos, y también en este caso, Alejandra y Anabel, que vamos a pasar unos momentos muy chéveres aquí, conversando sobre unas temáticas fundamentales que tenemos en la actualidad, ¿no? Empezaremos, y quiero empezar planteando una pequeña inquietud, una pregunta de algo que se ha escuchado en medios de comunicación. Hemos visto también la desesperación de algunos sectores que han planteado el hecho de regresar a la normalidad, han planteado el hecho de que la sociedad debe un poco dejar de lado la pandemia y que en la práctica, como dice el pueblo, ¿no es cierto?, muera quien muera. El asunto es que está primero la economía que las vidas de los seres humanos. Criterio, digamos, compartido por muchos, pero también, no compartido también por una gran cantidad de personas. La provincia de Galápagos ha iniciado clases presenciales. En el ámbito universitario también hay muchos que plantean el hecho de poder regresar al ámbito de la presencialidad en torno a las clases, a pretexto de la excelencia académica. Término, digamos, bastante utilizado también, excelencia, calidad en las instituciones de educación superior, y que hoy, digamos, se plantean de que para tener esa excelencia hay que regresar a las aulas. Pero, por ejemplo, yo digo, el caso de nuestra propia institución, la Universidad Técnica de Cotopaxi, y creo que no varía mucho del resto del sistema de educación superior, en el ámbito de que las aulas que tenemos son de 40 estudiantes. No sé. No sería posible, si respetamos el distanciamiento, ponerles a 2 metros a 40 estudiantes. Significaría que necesitaríamos una cancha, un patio para llenar una aula, ¿no es cierto? O lo otro sería dividir en paralelos muy pequeñitos la universidad.
de alumnos, pero necesitaríamos tal vez el 4 veces el número de profesores, mucho más de espacio físico y digamos son serios digamos las cuestiones en torno a infraestructura que presentaría eso. Entonces, esa inquietud inicial quisiera compartir con Alejandra y con Anabel, a ver sus criterios en el caso de la UTC y en el caso también a nivel general. ¿Cómo verían ustedes este planteamiento que hay en torno a la excelencia académica, volver a la presencialidad en las aulas del país? Bien, muchísimas gracias, mi querido Robert. Un saludo cordial con todos y cada uno de los que están presentes. Bienvenida, Alejandra. El gusto de poder compartir con ustedes este espacio de opiniones generado justamente para la reflexión desde el ámbito universitario. El regresar a las aulas no solamente significa el espacio físico. Considero de que no se han tomado en cuenta condiciones como el traslado de nuestros estudiantes. No se han tomado condiciones como la verdadera situación de salud que vive nuestro país. Si bien es cierto, la excelencia académica y la calidad académica también depende mucho de la calidad de profesionales que tenemos en las universidades, y nosotros somos una de las universidades referentes a nivel regional y del país, por la calidad de estudiantes, por la calidad de docentes que tenemos y de profesionales que salen a ocupar diversos campos laborales. Pero si la sociedad está preparada para aprender a convivir con la situación de la pandemia, no está preparada para tener las medidas de prevención asociadas a la situación del contagio. ¿Qué es lo que pasa? No solamente con el lavarnos las manos, utilizar una mascarilla o el distanciamiento social. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando no estamos acostumbrados a vivir siempre a la expectativa del peligro del contagio? No todos los organismos, no todos los sistemas inmunológicos reaccionan de la misma manera, y considero de que siempre vamos a ser empáticos en defender primero la vida. Una de las decisiones que ya tomaron nuestras autoridades muy acertadamente en priorizar y defender la vida antes de cualquier otra circunstancia. Recordemos que nosotros siempre estamos predispuestos a innovarnos, a buscar nuevas estrategias, nuevos recursos, nuevos mecanismos para poder brindar la mejor educación que se merecen nuestros estudiantes, pero también nosotros estamos enfocados en preservar su salud y las respectivas familias. Eso es, mi querido Robert. No sé qué piensa Alejandra como estudiante de pronto. ¿Qué sucedería por su mentecita si le dicen el día de mañana? Primero, extenderles un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook y también a aquellos que nos acompañan el día de hoy en este diálogo. Roberto, Anabel. Bueno, yo creo que en el aspecto de los estudiantes nosotros estamos extrañando mucho el poder volver a las clases presenciales, el poder estar con nuestros compañeros, todo el ámbito de las clases presenciales se extraña demasiado. Sin embargo, es claro lo que tú mencionabas, ¿no? Debemos prepararnos primero. Exacto. Debemos prepararnos primero para poder sobrellevar esta modalidad presencial, y debemos primero generar conciencia y capacitar a aquellas personas que van a empezar a desarrollar el ámbito. Y debemos adecuarnos a la nueva circunstancia, ¿no? Que es la pandemia. Y es cierto, todavía hay muchas personas que no se han adecuado a las medidas sin estar tan cerca, y supongo que al momento de que pasemos a lo presencial va a haber mayores complicaciones. Pero claro, la modalidad presencial es algo que todos los estudiantes estamos anhelando. Obviamente, el tema es complicado. Si ustedes pueden ver en los últimos días, en las últimas semanas, desde cuando se ha empezado esta situación de plantear la normalidad, las cifras un poco han sido camufladas por el Estado, por el gobierno. Ya no se habla mucho acerca del número de contagiados. Y si se lo hace manipulando cifras. Eso ha sido evidente a lo largo de la pandemia, pero más aún en estos últimos días. Vemos como, por ejemplo, el gobierno ha dejado de realizar pruebas. Los contagios en estos últimos días no han subido mucho. No es porque la gente no se está contagiando, sino más bien es porque
se ha dejado de realizar las miles de pruebas que existen. Muchas ciudades han regresado a semáforo amarillo y se sabe digamos, por el argot popular, por lo que comenta la gente, de que en estas ciudades los contagios han aumentado de manera diametral. Aquí el ministro de Salud ha dicho de que el sistema de salud está todavía presto para atender a la gente, no ha colapsado. Sin embargo, aquí en la propia ciudad de Latacunga, y también sabemos que en Quito, eso está colapsado hace rato. Pues es una preocupación, no sé a ustedes, ¿qué les parece en el caso de que nuestra universidad volvería a la normalidad? Tenemos muchos estudiantes de Quito y ahorita, digamos, Quito es una de las ciudades más afectadas por la pandemia. Y de igual manera, tenemos muchos estudiantes del sur de Pichincha que también está siendo bastante golpeado por la pandemia. Entonces, ¿cómo verían ustedes esto? Entonces, aquí existe un ocultamiento de información al pueblo. Bueno, realmente las cifras... Sí. Adelante, Ale. Como estudiante es importantísimo. Bueno, desde mi perspectiva creo que el gobierno ha estado jugando un mal papel y ha sido muy evidenciado. Y con respecto a esto, también el pueblo se ha levantado y se ha alzado en busca de hacer que se respeten los derechos, ¿no? Porque se han sobrepasado por encima de los derechos y han hecho lo que han querido. En ese aspecto, creo que el pueblo ya está reaccionando. Es como si se estuvieran sacando la venda de los ojos y están diciendo, no, pues algo está pasando. Y creo que aquí tienen un rol muy importante los jóvenes. Son los jóvenes quienes son los más decididos, los más rebeldes, quienes tienen como característica innata la rebeldía. Entonces son ellos los que están también dándose cuenta de lo que está pasando y también están saliendo a protestar y están buscando la manera de que la realidad que estamos viviendo cambie, ¿no? Y es lamentable. Exactamente, Alejandra, es complicado lo que estamos viviendo. Te comento nomás, la CIDH en el mes de abril sacó un documento y justamente lo que tú dices es como que lo hubieras plasmado en el documento. La CIDH lo que manifiesta es que en los estados, sobre todo en América, es el sector más desigual del planeta. Insiste que en nuestro continente las brechas entre ricos y pobres son demasiado extremas. Tenemos, digamos, problemas de precariedad en torno al acceso a agua potable, a saneamiento, existe inseguridad alimentaria, contaminación ambiental. La mayoría de un buen porcentaje de la población no tiene ni siquiera un hábitat de una casa. Y como tú dices, la CIDH plantea de que ha habido violación a los derechos, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal. Están siendo violados derechos como el trabajo, la seguridad social, la educación, la alimentación y la vivienda. Es decir, en Latinoamérica la crisis es más compleja aún. Sin embargo, no sé cómo cataloga Anabel el hecho de que exista gente que diga, sí, ya tenemos que volver a la normalidad, es hora de que las cosas vuelvan a su curso sin que esté garantizados ni siquiera los derechos de quienes habitamos en este planeta y fundamentalmente en esta América Latina. Completamente de acuerdo, mi querido Robert, y Alejandro tocó un punto importantísimo. Mientras existe esa rebeldía en el espíritu de los jóvenes, entonces nosotros reclamaremos nuestros derechos no como un favor, sino como esa exigencia que nosotros nos merecemos. Si bien es cierto, la situación de volver a la supuesta normalidad también ha creado los diversos medios de comunicación la sensación de falsa seguridad, y es por eso que la decisión de algunas de las provincias de pasar del semáforo rojo al semáforo amarillo fue una situación más de presión política y económica, que lo sabemos, más que un estudio epidemiológico en donde indique realmente que ya estamos preparados para poder salir. Y nosotros estamos apresurándonos por reactivar la parte económica, nos estamos olvidando de la parte fundamental y de las verdaderas noticias que nosotros debemos tomar conciencia. ¿Y cuáles son esas noticias?
¿qué está pasando con nuestra sociedad? Cuando nosotros hablamos de sociedad, hablamos de un despertar de conciencia social. Y eso es en cuestión de los despidos, en cuestión de todos los derechos que acaba de manifestar Robert. ¿Qué pasa con nuestra estabilidad laboral? ¿Qué pasa con nuestra seguridad social? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la seguridad también social? Se está enfocando mucho en la situación de la pandemia y qué es lo que está sucediendo en otros sectores. Estamos viendo que los sectores más vulnerables están siendo desviados, el foco de atención nos están desviando justamente hacia otros puntos en donde nosotros, como seres conscientes, con una profunda sensibilidad social, tenemos que poner ahí nuestra voz de reclamo. Sí, exactamente, realmente es preocupante. Creo que es la situación de todos los ecuatorianos y creo que de la mayoría de latinoamericanos, del hecho de que cuando nos vamos en la noche a descansar, nos dormimos pensando en qué va a ocurrir a futuro, qué nos depara a los ecuatorianos, qué nos depara a todos en lo que está ocurriendo. Y también nos acostamos con noticias profundamente tristes, porque vemos cómo en las crisis hay quienes aprovechan y se llevan los recursos del país, se llevan las riquezas generadas por todo mediante actos de corrupción. Estamos preocupados por el hecho de que si nos enfermamos de coronavirus no tendremos un respirador, no tendremos una cama. Estamos preocupados de nuestros parientes. Es decir, yo creo que Anabel conoce bastante el tema psicológico, bastante complicado. También Alejandra, que digamos tiene la suerte de tener 2 nacionalidades y también hoy su país hermano está sufriendo bastante este tema de la pandemia. Entonces, creo que son elementos fundamentales, ¿no? Ahora, en esto, los que más están sufriendo justamente son los más desposeídos, como decía la CIDH, la pobreza y la extrema pobreza son los que están prácticamente en la indefensión. Pues ahí, ingresando en el ámbito educativo, hoy también hay un debate fundamental en el ámbito de la educación, que es el tema de la educación virtual. Hemos visto, nosotros hemos iniciado en la Universidad Técnica de Cotopaxi actividades virtuales de educación, y ya estamos sintiendo, pese a que se ha planificado de una manera de no complicar a los estudiantes, a los profesores, pero sí nos golpea, y nos golpea justamente esta realidad porque nuestras instituciones no han estado preparadas para hacer educación virtual, sino educación presencial. Se está presentando el ámbito de la brecha tecnológica. Un informe de la UNESCO planteaba a inicios de la pandemia que más allá del 50% de ecuatorianos no tenía acceso a Internet. Y si tiene acceso a Internet, también vemos el problema de la calidad de Internet, de conectividad que tenemos en este país. Entonces, yo conozco universidades que iniciaron clases y les tienen a los estudiantes conectados 5 horas al día. Entonces, miren, es complejo, se están dando estos problemas y también quisiéramos reflexionar en torno a esto, ¿no? No sé, ustedes, tú tal vez, Alejandra, si nos pudieras comentar desde el ámbito, desde el punto de vista de estudiante, ¿qué problemas estarían en este momento ocurriendo en torno al desarrollo de las clases virtuales desde tu punto de vista de estudiante? Y tú que estás todos los días ahí en las aulas. Desde mi perspectiva, yo creo que todo cambio al comienzo siempre va a costar, ¿no? Va a ser un proceso de aprendizaje y siempre se va a ir mejorando y mejorando. Y creo que tanto los estudiantes como los profesores nos estamos adecuando a esta nueva modalidad, que es la modalidad virtual. Y creo que nos ha afectado absolutamente a todos. Desde mi perspectiva como estudiante, sí he tenido este problema que mencionaba, que es el problema de la conexión, que creo que es el principal problema de todos aquellos que estamos ahorita en la modalidad virtual, que ya no se escucha el audio, que
o que ya me perdí una partecita, o que ya me salí de la reunión y ahora hasta volver a entrar de nuevo y que carga, o que ya me salté de la lista y es como que, o ya me perdí justo esa parte importante donde la profe estaba explicándome la tarea o el producto final. Sí está explicando bastante, ¿no? Y lo bueno es que por lo menos la universidad lo que busca es que la mayoría pueda sobresalir con este tema, ¿no? En mi caso, en mi salón, por ejemplo, ya hubo problemas con este tema de la conexión mismo y algunos compañeros, por más que uno les estaba diciendo, no, no te rindas, tú puedes, vamos, nosotros te ayudamos, o nos ayudamos entre todos, porque hicimos un solo curso, vamos, vamos, se tuvieron que retirar. Y es porque no tenían todos los beneficios y se desanimaban, ¿no? Entonces esto también creo que es un problema que hay que evaluar porque a veces uno trata de dar todo lo mismo, pero las condiciones que nos rodean no nos favorecen. Así es. Y yo con tus compañeros estudiantes, mis alumnos, he conversado y realmente hay cuestiones muy complejas. Profe, no tengo audio. Profe, sabe que no, mi cámara no funciona o no tengo webcam. O profe, sabe que me tocó salir a hacer las compras para la casa y me voy a conectar con el teléfono, o se me acabaron los datos. O sea, realmente es muy complejo y quien debe garantizar el derecho a la educación son los estados. Y el Estado lo que está haciendo, al contrario de garantizar, es complicando digamos, el acceso a los derechos, ¿no es cierto? Los profesores tenemos otro punto de vista también complicado y quisiera que Anabel nos comente también desde el punto de vista de la docencia, cómo han empezado estas clases virtuales. Bueno, realmente no difiere tanto de lo que Alejandra en representación de los estudiantes ha manifestado. Muchos de los docentes también tenemos dificultad en procesos de conectividad, sea por la calidad de internet o de pronto por la saturación en horas específicas de uso simultáneo de varios equipos electrónicos en los miembros de una familia. Resulta que al estar en casa tenemos que compartir los dispositivos electrónicos y también hacer un cronograma de actividades en los cuales compensen nuestras actividades académicas con las responsabilidades propias del hogar. Llevar estas dos funciones al mismo tiempo también resulta un poco complicado, ya que si bien es cierto, nosotros estamos en casa, también tenemos múltiples ocupaciones que atender de manera simultánea, por un lado. Y por otro lado, como decía Alejandra, también tenemos estudiantes que, aparte del acceso a Internet, no disponen de dispositivos electrónicos, computadora, teléfono, tablet, a pesar de que la universidad, con su campaña Te Presto Mi Compu, ha ayudado a muchos de nuestros estudiantes. Aún tenemos estudiantes que están en diversas provincias y que son nuestros, o son parte de la universidad, que no han podido solucionar esas situaciones. Por lo cual nosotros como docentes hemos buscado las mejores alternativas de ayuda y para que los estudiantes no tengan justamente esa decisión de decir no puedo, sino más bien me están apoyando. Considero que el enfoque humanista que caracteriza a la universidad ha buscado las mejores estrategias, pero no son suficientes, porque como tú manifestabas, mi querido Robert, realmente quien garantiza el acceso a la educación en cualquiera de las modalidades que por este momento emergente se está planteando es el Estado. Y lamentablemente no es una situación de ahora, es de muchos años atrás que el Ecuador, especialmente los sectores más vulnerables, pues no tienen este acceso. Sí, realmente es preocupante. Y los problemas, digamos, en estos tiempos hemos aprendido más aplicaciones que en algunos años atrás. Y eso nos ha tocado aprender un poco por las circunstancias. Pero tal parece de que los esfuerzos que estamos haciendo por impartir educación no son reconocidos por parte del Estado. Más bien, en el ámbito de los profesores hay esa preocupación, la falta de capacitación es inminente en el ámbito de la educación en general, me refiero. Nuestra institución se ha esforzado, nos ha capacitado en este poco tiempo en lo que ha podido. Se han realizado, digamos, unas situaciones interesantes. Sin embargo, siempre es complicado. O sea,
Yo creo que el fundamental problema que desde mi punto de vista ha traído esto es la falta del contacto humano. Antes conversábamos de este tema de que las tecnologías lo que hacen es un poco romper esta relación entre humanos. Yo creo que eso está más evidente hoy que nunca. Entonces, mi experiencia en el ámbito de dar clases de forma virtual es que parece que estuviera hablando solo o estuviera hablando con la computadora, porque la interacción no es la misma. No puedo ver la sonrisa de mis estudiantes, no puedo ver si se están cuchicheando, si tal vez están haciendo una broma. En cambio, yo simplemente, digamos, digamos, una relación bastante fría la que se da en el ámbito de la educación virtual, ¿no? Pero hacemos los esfuerzos. Yo creo que debemos felicitar a estudiantes, a profesores, que pese a que el gobierno nos da las espaldas día a día y lo que demuestran es lo malo que tiene este país, que es la corrupción, los que estamos en las aulas estamos sacando día a día a este país. No hemos permitido que se paralice la producción, más bien estamos ahí, estamos dando el pecho a las balas, y por eso un rechazo cuando se planteó de que la educación no estaba dentro de los sectores que estaban en primera línea contra esta pandemia, ¿no? Yo creo que no porque nosotros seamos parte de la educación, pero yo creo que la labor que hace un docente desde siempre ha sido una labor patriótica, y los estudiantes también, porque los estudiantes también demuestran su patriotismo en el hecho de estar ahí sacando adelante, porque los profesores tuviéramos, digamos, incluso la predisposición de dictar cátedra, pero si los estudiantes no estuvieran ahí no pudiéramos hacerlo. Entonces, por algo la razón de ser de la universidad. Sin embargo, como les digo, es triste ver cómo en los últimos días se ha lanzado un ataque a la educación superior. No sé yo qué opinión les da a ustedes del hecho de todas estas blasfemias, estos ataques que han habido fundamentalmente desde el Estado a la Universidad Ecuatoriana. No sé, Alejandra, ¿tú qué opinas de todo lo que se ha planteado? Bueno, yo quisiera expresar el completo rechazo, ¿no?, frente a estas medidas que se tomaron, este recorte presupuestario que se dio a la educación en general. Yo tuve bueno, voy a contar una anécdota, ¿no? Yo estaba en medio de uno de los plantones, obviamente mostrando mi postura de rechazo, y un policía se me acerca y se queda mirando mi cartelito, ¿no? Mi cartelito decía, no al recorte del presupuesto, soy UTC, fuera Martínez, así clarísimo. Y el policía se acerca y me dice, ¿y usted, pero a usted en qué le afecta? Si usted solamente es estudiante. Y yo así como que, perdón, pero creo que nos afecta absolutamente a todos. No solamente estoy rechazando el recorte del presupuesto porque les pueda afectar a los empleados, a los profesores de la universidad, sino que también me afecta a mí, porque si a los profesores los presionan, por ende, las condiciones en las que ellos van a enseñarnos a nosotros van a bajar de calidad. Entonces, y si nos cortan el presupuesto, los proyectos de investigación, los proyectos de vinculación también se ven afectados. Entonces yo le comentaba todo esto al policía y me decía, ¿tanto así les afecta? Y yo era como que, obvio que nos afecta absolutamente a todos. Imaginando también que las universidades dejaran de ser públicas, y sabemos que no son del todo gratuitas, entonces este pago adicional no solamente afectaría al estudiante tal cual, ¿no?, sino a la familia que está detrás de él, que también tiene que estar apoyando, porque no todos pueden sustentarse por sí mismos. Entonces, yo planteaba todo esto, le planteaba al policía, y el policía lo que me dijo fue, wow, yo no tenía ni idea, yo lo único que pensaba era que le afectaba solo a los profesores. Entonces, hay que buscar generar también conciencia sobre esto, ¿no?, que no solamente les está afectando a los profesores o a los empleados de la universidad, sino también a los estudiantes en general y a quienes están detrás de esos estudiantes. Justamente es realmente horrible la campaña que se ha orquestado en contra de la educación. O sea, todo lo que la Universidad Ecuatoriana le ha entregado a este país ha sido
digamos, ha pretendido ser minimizado con improperios de la gente que debería defender. Si yo fuera presidente de la República, me daría vergüenza hablar mal de mi universidad, cuando en el mundo, todo el mundo sabe que la educación superior es una casta de presentación del país. Entonces, por lo general, si yo tengo una buena universidad bien atendida, voy a tener un país mucho mejor. Pero resulta que hoy el Estado se ha organizado como una banda del peor estilo, ¿no es cierto?, para lanzar ataques a la Universidad Ecuatoriana, para pretender hacer ver a la gente como que los profesores universitarios o los universitarios en el país saliéramos del país pasando un día, o como que los rectores ganaran cantidades de recursos al estilo presentadores de TC Televisión, cuando nosotros sabemos que los sueldos y salarios de los universitarios están normados por el propio gobierno, por el propio Estado, y que no son dádiva de nadie, sino que están establecidos en una ley especial, que es el escalafón docente. Vemos con tristeza cómo se reduce el presupuesto de la universidad, y el adalid de la Universidad Ecuatoriana, el personaje principal llamado a defender a la universidad, el secretario de la CENESID, lo que sale es a insultar a los universitarios. Vemos cómo el organismo que debe defender la educación superior del país, porque fue creado constitucionalmente para eso, el Consejo de Educación Superior, se suma cual partido político y se adelanta sacando una normativa para justificar la reducción presupuestaria. Realmente es impresionante. Y claro, desde el punto de vista, digamos, de la universidad, los derechos que se violan son terribles. Siempre cuando nosotros éramos estudiantes íbamos a la calle, así como dices, Alejandra, con un cartelito. En ese tiempo decíamos, sin autonomía no hay universidad, y sin presupuesto universitario no hay calidad en la educación superior. Si reducen el presupuesto, reducen la calidad, por lo tanto afectan un derecho. Entonces, no sé, Anabel, desde tu punto de vista de maestra, ¿cómo le miras todo este ataque a la Universidad Ecuatoriana? Bueno, realmente expreso mi enfático rechazo al recorte presupuestario de cada una de las universidades públicas. Si bien es cierto, hay que considerar y tomar conciencia de por qué es este ataque. ¿Acaso quienes nos dirigen tienen los mismos requisitos en procesos académicos y formativos que un docente les exigen para poder cumplir con su funcionamiento? Pues no. Hasta el día de hoy, al secretario del CNC, al representante del CNC, ni siquiera sabemos qué título universitario avala el que él esté presente ahí. Por mencionar solamente un ejemplo. Realmente, Alejandra lo ha dicho y lo tiene muy claro, y espero que cada uno de los jóvenes también sepan que no solamente es la cuestión de un sueldo, el recorte presupuestario afecta a todos y cada uno de los que conformamos la comunidad universitaria, y con eso también los proyectos de vinculación, de investigación, de formación docente, porque un docente trata de ser lo mejor para sus estudiantes, para brindarles lo mejor a ustedes, para que su proceso formativo sea de excelencia y calidad. Pues necesitamos autocapacitarnos, necesitamos seguir procesos de formación constante, pero sin presupuesto, ¿cómo podemos lograrlo? Sin presupuesto, están vulnerando no solamente nuestros derechos, están vulnerando los derechos de las familias, el derecho de la sociedad entera. Y si bien es cierto, lo ha manifestado muy bien mi querido Robert, en cuestión de que, ¿cómo es esta imagen que hacen acerca de la educación superior? Yo les pregunto, ¿por qué les conviene tanto el privarnos de esta educación? Tal vez porque quieren a un pueblo que no tenga ese espíritu de lucha, ese espíritu revolucionario. Tal vez porque quieren a un pueblo en donde sea de fácil dirigencia, en donde nos conformemos y hagamos como una situación como la que está pasando actualmente, una situación de normalizar a la corrupción, porque eso es lo normal, más no normalizar al aporte académico y científico que la universidad da a la sociedad. Eso, mi querido Robert. Gracias. Sí, o sea, yo creo que es importante que la colectividad esté informada
Y hoy las redes sociales nos permiten justamente el dar un punto de vista diferente. Los medios de comunicación tradicionales, digamos, han faltado a la verdad, han demostrado su parcialidad muchas veces a los poderes fácticos de este país, porque el gobierno solo es una fachada. Quienes realmente están detrás o son los dueños de este país son los grupos de poder, que en medio de esta pandemia también se han enriquecido mucho. Y tan claro es la alianza entre estos poderes fácticos de los grupos económicos con el Estado, es que lo que veníamos anunciando nosotros desde un inicio, se nos quiere cobrar la receta al pueblo ecuatoriano. La pandemia no es producto ni es resultado de los pueblos. Sin embargo, vemos cómo a todos nos están cobrando la receta. Vemos cómo el gobierno dice ley humanitaria. Cualquiera ve ese título de la ley y dice, qué bestia, qué bonita ley. Pero si ve el contenido, resulta que los intocados son los grupos de poder que están ganando en esta pandemia, y los complicados son los trabajadores de este país, que hoy van a reducir su salario le pueden reducir hasta $220. O sea, realmente, ¿qué persona en este país puede vivir y mantener una familia con hijos con $220? Yo con mis alumnos hacía un cálculo y decía, miren, solo un arriendo, el más barato, un arriendo, por más barato que sea, vale unos $70. Pero, y con 220, ¿y de qué se va a alimentar el trabajador? ¿Cómo les va a mantener a sus hijos? Y claro, después de dar la puñalada a los trabajadores, saca como complemento un decreto ejecutivo donde dice servidores públicos, 2 jornadas, 2 horas menos de trabajo, y no se les pagará estas horas. Y también a los profesores, de igual manera, 1 horita nomás, porque son chéveres, ¿no es cierto? Entonces resulta que es una violación total de derechos. Y a las empresas sí. Miren, hoy las empresas están ganando mucho dinero, son las empresas tecnológicas, de venta de aplicaciones, de venta de equipos tecnológicos. Y entre esas están las que nos proveen el Internet, las telefónicas. Resulta que el gobierno les perdonó el cobro del espectro radioeléctrico en este año. Y son contratos de miles de millones de dólares que el gobierno les está dando a las telefónicas, que no es que estén quebradas. Más bien ahorita ya no se alcanzan porque la gente exige más Internet. Entonces, miren cómo es de falso el poder que tenemos, los poderes fácticos que gobiernan en este país. Realmente es indignante conversar de esto. Y esto golpea en los hogares de todos los ecuatorianos. Porque nosotros hoy salimos a comprar y nos dicen un limón a 10 centavos. O $1 de ajos, una pepa de ajo por cada 10 centavos. Y no es porque la gente también quiere especular, sino porque existe justamente una especulación desde los grupos de poder. Entonces, yo no sé, Alejandra, ¿cómo estarán tú y tus compañeros en torno a esta situación? Yo a mis alumnos les pregunto, ¿cómo están ustedes, no es cierto? O sea, ¿cómo están? ¿Qué problema tienen? Porque nosotros hemos sido estudiantes y también venimos del pueblo y sabemos lo duro que es eso, ¿no? Pues no sé qué nos podrías decir tú en torno a esto. Bueno, la verdad es que muchos de nosotros estamos en esa disyuntiva, ¿no? Entre estar en las clases y estar en el trabajo. Bueno, en mi caso al menos, he estado compartiendo a veces el horario, he estado en clases y aparte también he estado ayudando a mi mamá en lo que es venta de cajas. Ella se dedica a eso, venta de cajas de tomate, entonces a veces estoy con ella ayudándola y estoy escuchando simplemente la clase, y creo que también ese es un factor que nos ha afectado mucho de los estudiantes, ¿no? Que tenemos que apoyar en casa porque, como usted mencionaba, no alcanza, y más con esto que nos flexibilizan el horario laboral y atacan al pueblo. O sea, ellos felices de la vida se siguen viviendo sus buenos estilos,
y a nosotros nos siguen afectando y siguen viviendo de nosotros, básicamente, ¿no? Es algo que sí está afectando demasiado. Muchos de mis compañeros también se encuentran en la misma situación que yo, que tienen que estar ocupando su mínimo de tiempo en estudiar y el otro máximo en dedicarse a trabajar para poder generar algún ingreso para el hogar, ¿no? Esa es mi perspectiva. Claro, es realmente terrible, o sea, diciendo un salario básico hoy a $220, porque a eso es lo que apuntó el gobierno, eso de que será negociado, es totalmente falso. Los empresarios todos van a decir, estamos quebrados, y si que quieren trabajar, ganen lo que dice la ley. Así que no es que aquí lo que han hecho es precarizar y legalizar la explotación aún más. Y claro, un salario de $220 para una canasta básica que en estos momentos, yo calculo, antes de la pandemia estaba por los $750, con lo que hoy ha subido el costo de la vida, yo creo que debe estar acercándose por lo menos a los 900. Pues, ¿cómo subsisten las familias ecuatorianas? Entonces, esta crisis la sacamos todos, ¿no es cierto? Pero no son todos, porque vemos que algunos están lo que están es sacando sus dineros afuera y yéndose, ¿no es cierto? Terrible. Y en el ámbito de la universidad también bastante complicado. Así es, justamente decía yo, han despedido muchos profesores en las universidades, profesores administrativos. El día de hoy el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil nos informaba que en estos últimos días ha habido una nueva oleada de despidos. 183 profesores más han salido a la Universidad de Guayaquil. Y realmente esto es algo que es terrible, no sé, Anabel, tú como docente ocasional, nosotros que hemos sido, yo fui docente ocasional durante 9 años y sé lo que significa psicológicamente eso. Antes que no había esta pandemia era complicado. Hoy debe ser mucho peor porque lo que está pasando en el país, incluso sacaron una reglamentación para suprimir partidas. O sea, digamos, ¿qué es lo que quieren? No sé qué experiencia nos puedes contar, Anabel, en torno a eso. Mi querido Robert, bueno, antes de contar mi experiencia en este punto como docente, bien lo has manifestado en la parte de contrato ocasional, la preocupación es constante. Mucho más cuando como docente, como madre de familia, como jefa de hogar, no se sabe la incertidumbre de qué puede pasar el día de mañana. Y no por falta de predisposición o gestión de nuestras autoridades que siempre están presentes y están a la vanguardia del bienestar de cada uno de los docentes y empleados de la comunidad universitaria, sino porque las partidas presupuestarias generadas por el Ministerio de Finanzas realmente con este recorte presupuestario pues no asignan, y si no asignan los recursos, lógicamente nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. En pretexto de la crisis sanitaria, en pretexto de la situación económica, pues muchas empresas se están acogiendo para hacer despidos sin ningún tipo de indemnización, sin ningún tipo de reconocimiento a empleados de muchísimos años y trayectoria en cada uno de los diversos ámbitos. Es penoso saber que cada uno de nosotros no sabemos qué va a pasar la semana siguiente o el mes siguiente, considerando también de que es una afectación en todos los niveles y en todos los aspectos. Robert, tú bien sabes que nosotros en el campo de la docencia también somos afectados en la paga de nuestras remuneraciones, que nosotros también estamos trabajando y estamos poniendo todo nuestro mayor contingente sin recibir todavía la remuneración respectiva del anterior mes. Entonces son situaciones que a nosotros como seres humanos sí nos afecta. Todo el mundo habla de la parte de la pandemia, de la crisis y todo, y nadie habla de la parte de cómo nos sentimos, qué pensamos, cuáles son nuestras verdaderas emociones y sentimientos. Esto también nos genera un estrés, mucho más que la parte laboral, es un estrés de no saber y vivir en la incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, cómo voy a llevar la siguiente semana o el siguiente mes el pan de cada día a mis hijos, o cómo puedo generar yo recursos para poder cubrir con las necesidades que tiene mi familia, ni siquiera para poder tener algo adicional, sino cubrir simplemente las necesidades. A mí me parece una burla que la Contraloría General del Estado nos envíe a los servidores públicos que hagamos
una nueva declaración juramentada de nuestros bienes y patrimonio, cuando el servidor público no tiene para poder estar declarando y actualizando cada 6 meses un bien, y ellos monopolizan todas las situaciones y se enriquecen a costa de qué? De esta situación, del pretexto en este momento de la pandemia, pero ha venido siendo una trayectoria de corrupción en todos los niveles durante todos estos años. Entonces realmente resulta hasta un poco ofensivo que nos hagan eso a los servidores públicos, cuando realmente los grupos de poder y el monopolio que tiene el mismo son los que realmente se están enriqueciendo y dejando a miles y miles de ecuatorianos en la pobreza y extrema pobreza. Sí, súper complicado la situación. Yo a veces digo, el Ecuador es un país maravilloso. Realmente todos los ecuatorianos nos vivimos muy contentos y felices de haber nacido en este país. Alejandra, tú tienes la suerte de tener 2 países muy hermosos también. ¿No es cierto? Tienes emoción al cuadrado, como que dices. Sí. Pero a veces digo que lo que nos complica fundamentalmente es quién nos dirige, quién lleva los destinos de este país. En estos días pasados, el mundo se conmovió, incluso fue una situación de preocupación mundial más que la pandemia en cierta forma, el tema del racismo por la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Estados Unidos, que era un país que supuestamente nunca salía a las calles, resulta que más de 48 ciudades dieron toque de queda, la gente se volcó a las calles a rechazar las políticas de Estado. Después se hizo un fenómeno viral, más viral que el COVID, salieron en casi todos los países del mundo a rechazar el racismo y el uso de la fuerza desmedido. Todo el mundo estaba discutiendo eso y hasta ahora está discutiendo porque hubo una nueva muerte a manos de la policía en Estados Unidos. Todo el mundo está discutiendo el uso desmedido de la fuerza y resulta que el gobierno de aquí en esos días mismo aprobó una ley para que la policía pueda hacer más fuerte el uso progresivo de la fuerza, entre comillas, progresivo, porque daba la posibilidad de utilizar armas de fuego. Y la CIDH dice que se están violando derechos también a propósito de que se están declarando estados de emergencia, estados de excepción, emergencias sanitarias, pero que también están sirviendo para tener excesos en torno a la represión. Y la única arma que tenemos los pueblos en Latinoamérica y el mundo siempre ha sido la lucha y la protesta social, el derecho constitucional a la resistencia. Entonces, realmente terrible. O sea, yo digo, o sea, estando orgulloso de ser ecuatoriano, o sea, ¿qué pasa? Tal vez el presidente de la República está en otro patín, en otro baile, pero en el mundo están rechazando esto y aquí mejor se quiere hacer más fuerte la represión. Yo sé que los estudiantes suelen ser la juventud rebelde, de hecho, ¿no? Y los que todavía seguimos siendo jóvenes de espíritu también sabemos de eso. Entonces, ¿cómo veis desde el movimiento estudiantil esta situación, Alejandra? Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado, ¿no? Por ejemplo, yo, como lo mencioné, yo sí he salido a estas protestas y en todas las protestas todo ha sido muy pacífico. Lo único que estamos haciendo, además, es reclamar lo que nos corresponde. O sea, que se respeten nuestros derechos y que se cumpla lo que está en la Constitución. Entonces, yo creo que lo que quiere este gobierno, bueno, no creo, yo estoy segura que lo que quiere este gobierno es callarnos. Quieren reprimir todo lo que puedan a la sociedad, por eso es que nos quitan el presupuesto de la educación, porque buscan dominarnos más, pero no saben que no lo van a conseguir. Por eso es que buscan aplicar más la fuerza, porque saben cuán dispuestos estamos nosotros
a hacer que nuestros derechos sean respetados y que las leyes y la justicia se cumpla tal y como debe ser. Y lo vivieron en octubre. Ellos saben que muy pronto ellos pueden tener un octubre. Puede repetirse ese octubre. Y ellos tienen tanto miedo, que lo que buscan es esconderse tras esta fuerza. Pero todo el mal en algún momento va a acabar y nosotros no nos vamos a rendir, y es este llamado, ¿no? A no rendirnos, a no dejar que ellos hagan con nosotros lo que ellos quieran, porque no debemos dejar eso. Nosotros debemos seguir luchando por nuestros derechos. Las 8 horas laborales se ganaron a través de luchas históricas y no pueden venir y pisotearla como si fuera absolutamente nada. Eso desde mi perspectiva. Bien. Todo lo que tenemos los pueblos ha sido conseguido con lucha social. Y es que la lucha es el camino. Nada ha sido regalado por los gobiernos, peor aún, siempre los gobiernos han querido aplastar la protesta. Y la Universidad Ecuatoriana, de hecho, ha sido un ejemplo de eso. Si revisamos la historia del Ecuador, en la gran mayoría de acontecimientos históricos donde las masas se han levantado en este país para exigir derechos, la Universidad Ecuatoriana ha estado presente y no le ha dado miedo ni dictaduras militares, ni toques de queda. Esa es la juventud, lo más valioso que tiene este país, en el hecho de, es la esperanza, en el hecho de que sabemos que es una juventud peleadora, ¿no es cierto? Pero también, digamos, los docentes del UTC somos jóvenes y también estamos en las calles peleando. Yo no sé, Anabel, ¿qué experiencia en el tiempo que estás en la universidad tienes en torno a esto de la lucha social, de alzar las voces por los derechos de los pueblos? Bueno, mi querido Robert, Alejandra y a todos los que nos están escuchando y observando. Primero quiero contarles que mi experiencia en lo que es conciencia y lucha social no inicia únicamente en mi querida UTC. Inicia desde el ámbito universitario, pues yo también me formé en una universidad pública y realmente ahí es donde reafirmé mi conciencia social. Al estar en una universidad pública y pude darme cuenta de las situaciones, como decía Alejandra, de que la lucha es el camino y cómo despertamos ese espíritu de lucha y ese espíritu de rebeldía a través de nuestros pensamientos. Los pensamientos fundamentados en el agradecimiento a quienes lucharon por nosotros, en agradecimiento a quienes consiguieron esas grandes batallas y lograron esta estructuración de derechos que ahora nosotros estamos gozando y de los cuales no podemos permitir que haya un retroceso, ni mucho menos que los perdamos o que simplemente pensemos que nos están haciendo un favor. No es un favor, son nuestros derechos y los exigimos como tal. Dentro de lo que es la UTC, pues he tenido la oportunidad de estar presente en algunos de ellos antes de que se produzca esta situación de la pandemia. Y realmente se ha podido sentir que el pensamiento que nosotros estamos aquí en este diálogo, en este punto de reflexión y de análisis, es el pensamiento de muchos sectores sociales. Y nosotros tenemos que ser esa portavoz, por así decirlo, esa fuerza que les impulsa a decir que no están solos, de que como ellos habemos muchos que estamos por una misma causa y que la lucha es el camino. Nosotros tenemos la Constitución que garantiza derechos en cuestión de los famosos artículos de legalidad, pero la legalidad sabemos que en nuestro país lamentablemente es para muy pocos la situación de la justicia. La justicia y la atención de nuestros derechos es porque nosotros los vamos a tomar, porque nosotros tenemos que luchar por ellos y ratificarnos de manera firme y digna. Eso es mi querido Robert. Claro, muchas gracias. De hecho, quienes vivimos las décadas anteriores, vivimos en un país bastante convulsionado y de hecho empezamos la pelea desde incluso yo diría, no solo de la universidad, sino desde el ámbito secundario, porque yo recuerdo en mis tiempos como buen vicentino, también buen peleador, cuando íbamos frente al mall, ahí donde que es la maltería, era el sitio de pelea de los secundarios, íbamos allá al Puente 5 de Junio. Y sí, muchas veces tachados, muchas veces criticados, pero siempre con una causa fundamental, que era el hecho de poder hacernos escuchar en torno a nuestras inconformidades con lo que ocurre en la sociedad. Realmente
lo que la historia de este país está lleno de esos acontecimientos, de esos episodios, donde siempre los gobiernos han querido, digamos, aplastar a los pueblos. El ámbito de la corrupción tampoco es algo nuevo, porque hoy se quiere hacer aparentar por quienes estuvieron antes como que han sido limpios. Recordemos que aquí se inventó una fórmula para robar, que fue declarar estados de emergencia, y eso lo hizo el gobierno anterior, pero también los anteriores lo han hecho en actos de corrupción sonados, es decir, como los gobiernos son títeres de los que realmente están tras del poder, cuando llegan a gobernar este país, lo que hacen es tratar de llenarse los bolsillos, tratar de, digamos, de aprovechar, entre comillas, ese espacio de tiempo para hacerse convertirse, como se dice en el argot popular, en el país de Manuelito. Y para eso nosotros, como universidad, como ámbito de educación superior, debemos poner un freno, y siempre, más bien, hemos sido ese freno mediante la lucha y la protesta social. Y ha sido para mí un espacio bastante bonito, bastante emotivo. Creo que, digamos, esperemos poder hacer este programa, este espacio de manera permanente, para poder tener estas conversaciones. Una experiencia bastante chévere escucharle a Alejandra, a Anabel también, como actores de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y quisiera pedirles en este ámbito que nos dieran un mensaje final. Yo creo que todos vamos a dar un mensaje final, pero yo quisiera primero, desde el ámbito de las mujeres y de los estudiantes, que Alejandra nos deje su mensaje final para ya cerrar este espacio. Bueno, mi mensaje sería, más que mensaje, es un llamado a los jóvenes a tomar conciencia sobre lo que está pasando en nuestro país, a dejar ese individualismo que tanto nos hace daño, porque por pensar en nosotros nos olvidamos de que el resto también está sufriendo y debemos ser más solidarios. Quiero que despierten en ustedes ese espíritu rebelde que yo sé que lo tienen, que está dentro de ustedes, y que no tengan miedo. Nosotros, quiero aclarar que la lucha, y lo voy a repetir 1000 veces, la lucha es el camino. No tengan miedo de salir a las protestas. Sí, pueden que haya este peligro del contagio del COVID, pero en mi caso yo le tengo más miedo a que el futuro de todos los ecuatorianos pueda perjudicarse. Entonces, hacer ese llamado, ¿no? Hacer ese llamado a que sean más rebeldes, a que salgan a protestar y a que defiendan sus derechos, que al fin y al cabo son derechos de todos. Chévere, Alejandra. Sí, en verdad, yo creo que todas las acciones que se han realizado se han hecho con las normas de bioseguridad, justamente para evitar contagios. Creemos que es importante sacar adelante lo que hemos planteado como Universidad Técnica de Cotopaxi, primero la vida, y no podemos atentar contra eso, pero también alzar nuestra voz, hacer conocer nuestras inconformidades, también es pelear por la vida. De igual manera, Anabel, un gusto haberles tenido aquí, un gusto de haber tenido a profe Anabel. Quisiera ver que, digamos, nos pueda dar un último mensaje en este espacio. Al contrario, agradecida con usted, mi querido Robert, con Alejandra y con todos los que nos están en este momento observando y escuchando. Y concuerdo muchísimo con el mensaje de mi querida Alejandra, pero también quiero decirles a ustedes que nosotros estamos en este momento en casa y que no tenemos que sentirnos que estamos ni prisioneros ni mucho menos. El espacio físico no es un limitante para poder liberar nuestras ideas, nuestros pensamientos, la exigencia de nuestros derechos y de que es momento de que ustedes tomen conciencia social y personal. Cuando hablo conciencia social es dejar nuestro individualismo y pensar como comunidad, y cuando hablo de una conciencia personal es el momento de descubrir lo mejor de cada uno de ustedes, de reinventarse, de descubrir sus verdaderos talentos, sus capacidades y mejorar algunas habilidades que ustedes lo tienen. Chicos y chicas, realmente este espacio es para que ustedes se sientan que no están solos, estamos trabajando como una verdadera familia
y en equipo, de que ustedes son tan importantes para nuestra querida UTC y para cada una de sus familias, de que también son parte de este presente maravilloso y que piensen que el futuro de la sociedad son ustedes. Y qué mejor futuro que con ese espíritu rebelde de lucha y exigencia de derechos. Que tengan una linda tarde y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Anabel, Alejandra. De igual manera, yo me sumo a sus reflexiones finales. Creo que es necesario el hecho de decirle a la ciudadanía de que la Universidad Técnica de Cotopaxi es la casa de ustedes, de que en cualquier situación que se les pueda ayudar estaremos ahí presentes. Tenemos profesionales en todos los ámbitos, en todas las ramas del conocimiento, y justamente estamos a predisposición de la ciudadanía de la provincia y también del país. Y también tenemos este contingente humano que se está preparando en las aulas, los jóvenes que son nuestra razón de ser, que son los principales actores de esta universidad, que también desde el momento que entran a las aulas universitarias van sintiendo esa característica de ser rutecino, y la principal característica del rutecino es la solidaridad. Con esto me quiero despedir. Muchas gracias a todos los que han hecho posible, a nuestros invitados, a todos los que han estado viendo este programa y que nos puedan sugerir nuevas iniciativas en torno a esto, temáticas, invitados. También esperamos tenerlos no muy lejanos a la profe Anabel, que nos pueda hablar tal vez del tema de la psicología, hoy que creo que todos necesitamos un psicólogo de cabecera, y de igual manera Alejandro en el ámbito de la comunicación social, que también hoy es una situación fundamental, sobre todo porque todos estamos, como ven, estos programas en vivo mediante las plataformas se están haciendo bastante populares, y creo que gracias a nuestros compañeros comunicadores nos puede dar mejores iniciativas en torno a esto. Muchas gracias, y quisiera despedirnos y hasta una próxima cita. A ustedes, una buena tarde. Cuídense, hasta luego.